Bueno, vamos a dar inicio a la unidad 4. Si ustedes observan la guía que les pasé, esta tiene teoría y tiene práctica. Pero estuve viendo también que los profesores subieron al aula virtual un documento de teoría de toda la materia. Entonces pueden complementar lo que tengan ahí, que en definitiva es muy similar a lo que está acá. Por ahí lo que tiene esta teoría que yo agregué es algunas cuestiones que no aparecen en la guía de los profesores. Eran más importantes para aquellos que hacían los trabajos integradores. Ahora que no hacen los trabajos integradores, por ahí eso no va a ser tan importante, sino que no va a ser tan necesario que vayan al hueso de cada método que vamos a trabajar. Al principio tienen una introducción, eh, pero en rasgos generales los métodos no paramétricos, de los que vamos a hablar en esta unidad, se utilizan básicamente cuando no puede utilizar una técnica paramétrica como aprendimos en unidades anteriores. Entonces, por ejemplo, una técnica paramétrica es la comparación de medias que uno hace en un análisis de varianza, por ejemplo. Si para un análisis de varianza de un diseño completamente aleatorizado no se sostienen los supuestos de ese modelo, las conclusiones a las que yo llegue con ese diseño no van a ser confiables. Entonces puedo utilizar una técnica no paramétrica alternativa que solucione ese inconveniente. Entonces ahí aparecen los métodos no paramétricos. Hay un método no paramétrico en cada situación. Por ejemplo, en el caso de un diseño completamente aleatorizado, voy a tener un método no paramétrico alternativo. Para un diseño en bloque tendré otro. Es decir, incluso puedo utilizar métodos no paramétricos para verificar si dos variables de clasificación son independientes o no. También puedo utilizar los métodos no paramétricos para verificar si dos variables numéricas son independientes o no. En ese caso utilizaríamos coeficientes de correlación de Spearman, que ustedes ya más o menos lo vieron cuando vimos modelo de regresión, cuando utilizamos el método de Spearman para poder verificar el supuesto de homogeneidad de varianza. Bueno, eso lo vamos a ver acá también. Bueno, cuestión de que ustedes den la medida esta introducción, no tiene nada de otro mundo. Se les suele llamar también a estos métodos libres de distribución, procedimientos libres de distribución. Eso es porque para poder resolverlos yo no necesito necesito que se sostenga ningún supuesto respecto de la distribución de las cuales se extrajeron, de las poblaciones en las cuales se extrajeron las muestras. Entonces, por eso decimos que es de libre distribución, porque no importa qué distribución tenga. Después tenemos ventaja y desventaja de los métodos no paramétricos. Esto también suele ser pregunta de examen, así que sería bueno que le peguen de leída. Acá dice que una de las ventajas dice que la mayoría de los procedimientos no paramétricos que estuvimos viendo antes se basan en un conjunto mínimo de suposiciones o requisitos. Por ejemplo, la condición de que la población o las poblaciones en las cuales se extrajeron las muestras tengan distribución normal, por ejemplo. Y esto tiende a reducir la posibilidad de utilizarlos inadecuadamente. Exactamente. Después dice, los procedimientos no paramétricos en general son fáciles de entender para personas con poca formación matemática. Esto también es cierto.
Por eso los métodos no paramétricos son técnicas que utilizan mucho la gente de ciencias sociales. Después dice, podemos aplicar los procedimientos no paramétricos cuando los datos que se van a analizar constituyen rangos o conteos de frecuencia más que medidas tales como estatura, peso, longitud e ingreso. Vamos a ver que muchos de los ejercicios con los que vamos a trabajar, los datos originales corresponden a valores de una variable numérica, discreta o continua, ¿sí? Por eso pueden estar, en el caso de que sean variables continuas, pueden estar medidas por estatura, peso, longitud, puede estar en pesos, puede estar en dólares. Entonces, en realidad, nosotros no vamos a trabajar con esos valores originales, sino que los vamos a transformar, los vamos a convertir en frecuencias, en conteos o frecuencias, como dicen ahí. Porque de eso se trata el método no paramétrico. No utiliza el dato original, los datos originales, sino que utiliza frecuencias más que medidas. Los procedimientos no paramétricos también tienen algunas desventajas. Dice, como son muy fáciles de aplicar, los procedimientos no paramétricos a veces se emplean en casos en los que sería más conveniente utilizar un procedimiento paramétrico. ¿En qué caso conviene más utilizar un método paramétrico en lugar de un no paramétrico? Es decir, cuando yo voy a decir, bueno, acá hay que utilizar un modelo de ANOVA completamente vectorizado en lugar de un método no paramétrico. Cuando se sostengan todos los supuestos para poder realizar una ANOVA. Si yo sé que se sostienen todos los supuestos de la ANOVA, yo voy a elegir el ANOVA, porque la ANOVA va a ser más potente, esa prueba va a ser más potente frente a un procedimiento no paramétrico. El procedimiento paramétrico lo vamos a utilizar cuando no se sostengan los supuestos de la prueba paramétrica. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Dice, los cálculos necesarios para la aplicación de algunos procedimientos no paramétricos son tediosos y difíciles, aunque esta dificultad no es tan relevante en la actualidad con la aparición de los programas de cómputo. Bueno, esto es cierto, o sea, si queremos hacer a mano muchas cosas nos puede llevar mucho tiempo y es un embole, pero la mayoría de los ejercicios que están en la guía son relativamente sencillos, no nos va a costar demasiado. Pero también podemos resolverlo con un InfoStat. ¿Cuándo vamos a utilizar la estadística no paramétrica? Acá dice que cuando las hipótesis que se van a verificar no incluyen parámetros. Por eso se llama no paramétrica, porque en el caso de una prueba una prueba P, para una media, por ejemplo, estamos utilizando como parámetro poblacional a la media. O cuando hacemos una comparación de medias poblacionales independientes, en el planteo de la hipótesis va no sub 1 menos no sub 2, o sea, estamos utilizando un parámetro poblacional. En el caso de los métodos no paramétricos, el planteo de la hipótesis no va a estar en relación a un parámetro poblacional, sino que nos va a interesar plantearlo de acuerdo a lo que uno quiera investigar. Si uno quiere investigar si dos variables de clasificación están relacionadas, le puedo plantear desde ese punto de vista. Puedo decir en la hipótesis nula que no están relacionadas frente a una alterna que diría que sí están relacionadas. Es decir, se plantea la hipótesis de manera coloquial. No vamos a utilizar en realidad parámetros sobre los cuales queremos sacar conclusiones. Después dice, cuando los datos consisten en conteos o rangos más que en medidas correspondientes a escala o intervalos o razón, es decir, variables continuas. Claro, lo que dije antes, es decir, en realidad no vamos a trabajar con los datos originales. Por ejemplo, si yo quiero analizar si el ingreso y el ahorro serían dos variables, que pueden ser dos variables continuas, yo quiero saber si esas dos variables están relacionadas, si están correlacionadas. Voy a utilizar un método no paramétrico como es el de Spearman. Y para poder hacer esa comparación, no voy a utilizar los valores
originales que tengo en la muestra, sino que esos valores de la muestra los voy a transformar en conteos, ¿sí? O rangos, como dice ahí. Y después dice, cuando no se pueden sostener las suposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento paramétrico. Porque como les dije hoy, el método no paramétrico es potente frente a un método no paramétrico cuando el método no paramétrico no sostiene sus supuestos, es decir, no se pueden verificar o no se pueden cumplir los supuestos del método paramétrico, ¿sí? Entonces, si llegado el caso conviene utilizar un método paramétrico porque se sostienen los supuestos del mismo, vamos a utilizar el método paramétrico. Vamos con las primeras pruebas, que son las pruebas chi cuadradas. Hay tres pruebas chi cuadradas. La primera es la de independencia, después tenemos la prueba chi cuadrada de homogeneidad y después tenemos la prueba chi cuadrada de bondad de ajuste. La prueba chi cuadrada de independencia es la prueba que nos va a permitir verificar si dos variables cualitativas están relacionadas. Entonces, ¿cuándo me puede interesar esto? Por ejemplo, problemas de comercialización, vamos a ver ahora un ejemplo, en donde yo quiero averiguar si la preferencia por algún tipo de producto depende del sexo. Entonces yo puedo decir, bueno, si la preferencia por algún producto depende del sexo, es porque seguramente puedo observar que hay una tendencia a que los hombres prefieren determinado producto frente a las mujeres. Eso es lo que vamos a ver por un ejemplo ahora, para que puedan entender de qué se trata. Siempre cuando nosotros hacemos un ejercicio de este tipo o de cualquier tipo relacionado con métodos no paramétricos, hay que identificar las variables independientes, así como, las variables de interés, así como hacíamos con los métodos anteriores. En el caso de una prueba chi cuadrado de independencia, yo voy a tener dos variables cualitativas. Las dos son las variables de interés. Ambas son variables de interés. Me interesa tanto una como la otra. No hay una que yo prefiera por sobre la otra. Acá dice, por ejemplo, un investigador de mercado puede estar interesado en averiguar si hay o no asociación entre el sexo de una persona y el tipo de cerveza que prefiere. Si se concluye que los dos criterios de clasificación no están relacionados, decimos que son independientes. Cuando decimos dos criterios de clasificación, nos estamos refiriendo a dos variables cualitativas. Por un lado, el tipo de cerveza, que puede ser 4 tipos de cerveza, y el sexo de la persona, que ahí tenemos dos categorías, hombre y mujer. Entonces, para llegar a una decisión sobre la independencia de dos criterios, se utilizan datos de una muestra y se sacan conclusiones acerca de la población a partir de los resultados de dicha muestra. Lo que hay que tener en cuenta acá es que esa muestra es única y a partir de esa muestra yo voy a agrupar los sujetos según los dos criterios de clasificación. Entonces lo que se termina haciendo es una tabla de contingencia, como vimos en estadística 1. La tabla de contingencia es una matriz de doble entrada, donde en filas tengo las categorías de la variable cualitativa 1 y en columnas las categorías de la otra variable cualitativa 2. ¿Cuáles son los supuestos de esta prueba? En el caso de que ustedes tengan que ir a un oral, tienen que tener bien presente de cada prueba no paramétrica, tienen que saber cuáles son los supuestos que cuentan la prueba. Entonces, una de las preguntas del oral es esta: ¿cuáles son los supuestos de una prueba chi cuadrada de independencia? El primero
es que la muestra es única, como yo les dije. Tratar de una muestra aleatoria simple de una única población. Y que los valores que yo observo en esa muestra, yo lo puedo agrupar de acuerdo a los criterios de clasificación de las variables. De ahí es que después me queda armada una tabla de contingencia. Esta condición de aplicabilidad que aparece acá es, no llega a ser un supuesto, pero es una condición práctica para que sea confiable los resultados de la prueba. Tiene que ver con los datos que quedan finalmente agrupados o combinados en la tabla de contingencia. Eso vamos a ver ahora. Acá me dice que al menos el 80% de las frecuencias esperadas bajo independencia deben ser mayores o iguales a 5. Si la tabla de contingencia 2x2, todas las celdas deben verificar esta condición, aunque se puede permitir. Acá sí, esta condición está mal. La tabla de contingencia debe verificar esta condición. Si es de 2x2, se permite digamos, que una de ellas tenga una frecuencia ligeramente por debajo de 5, por ejemplo 4. Bueno, esto lo vamos a ver con la práctica, para que se pueda entender mejor. La hipótesis, fíjense cómo se plantea la hipótesis. La hipótesis nula dice que los criterios de clasificación son independientes, o sea, las dos variables cualitativas son independientes. Por ejemplo, el tipo de cerveza y el sexo son independientes. Eso podría decir la hipótesis nula. Y la alterna, que el sexo y el tipo de cerveza no son independientes. Por lo tanto, el planteo de hipótesis es siempre de tipo bilateral, porque no se especifica en qué sentido o dirección se da la asociación entre variables. Bueno, eso tienen que tener en cuenta también. Eso suele ser una pregunta de oral. ¿Qué tipo es? ¿Es bilateral o es unilateral la hipótesis de la prueba chica de independencia? Es bilateral, porque yo no estoy queriendo averiguar si hay mayor, digamos, yo no quiero averiguar si hay mayor concentración de sujetos para un determinado tipo de cerveza o para un determinado sexo, si es hombre o mujer. A mí me interesa verificar si son independientes, nada más, en cualquier sentido se ubiquen las frecuencias. Entonces, el planteo es siempre bilateral porque no estamos especificando en la hipótesis nula en qué sentido se da la asociación entre variables. Bueno, acá está el procedimiento. Este procedimiento tiene que ver más que nada cómo yo voy a armar la tabla de contingencia. Esto, digamos, esto lo van a ver, lo van a aplicar en la práctica, sobre todo los licenciados en administración, o pueden ser también los licenciados en economía cuando tengan que hacer su tesis en base a un estudio de mercado. Entonces ahí van a tener que armar tablas de contingencia para estudiar la relación, las posibles relaciones entre variables. Entonces, ahí ustedes van a tener una muestra, que serían los encuestados que ustedes tienen, y tienen que identificar de esa muestra los niveles de cada uno de los criterios de clasificación de ambas variables que ustedes están queriendo controlar. Y con esa información arman la tabla de contingencia. Eso lo pueden hacer con el Excel. Bien. Dice, las celdas que se encuentran en las intersecciones de fila y columna contienen conteos de frecuencia. Ahora eso vamos a ver ahora con la práctica. Esas frecuencias, vamos a hacer un ejemplo acá. Esta sería una tabla de contingencia. Fíjense que en columna yo tengo el tipo de cerveza, Lager, Pilsen, Bock, Ale, Stout. Entonces,
en fila se ubican las categorías de sexo, hombre y mujer. Entonces, lo que aparece en el cuerpo de la tabla son las frecuencias o conteos, es decir, acá dice 13. ¿Qué significa 13? Que de los 69 encuestados, que aparecen acá como gran total, de los 69 encuestados, 13 hombres prefieren láser. En este caso, 16 hombres prefieren Pilsen y así siguiente. En el caso de mujeres, de los 69 encuestados, ninguna mujer prefiere lager. Una de ellas prefiere Pilsen, 10 prefieren Bock, una prefiere Ale y 3 Pilsen. Entonces, de alguna manera acá uno ya puede ir anticipando qué está pasando con estas dos variables. ¿Se distribuyen de la misma manera las frecuencias? Yo diría que no. Hay una mayor tendencia a que digamos, se puede notar acá que el principal cliente, el principal consumidor de cerveza son los hombres, porque sobre ellos recae la mayor cantidad de frecuencia frente a las mujeres. Ahora, otra cosa que es notable acá es que ningún hombre prefiere la Bock, pero la mayoría de las mujeres prefieren la Bock, el tipo de cerveza Bock. Que yo identifique diferentes distribuciones, es decir, que no esté, digamos, bien distribuido entre hombres y mujeres en los tipos de cerveza, me está indicando de que puede haber una relación entre esas variables. Porque si no hubiera, o sea, en este caso yo diría que no habría relación entre variables. Cuando yo pueda ver que las distribuciones del tipo de cerveza para ambos sexos es similar. Es decir, yo esperaría obtener acá la misma cantidad de frecuencias tanto para hombres como para mujeres, tanto para hombres como para mujeres con Pilsen. Sin embargo, hay mayor frecuencias de Pilsen en hombres, y así siguiendo. ¿Sí? Claramente se observa que no se distribuyen de manera uniforme. Entonces, puede que haya una relación entre estas dos variables cualitativas. Ojo que esto que está presentado acá son las frecuencias absolutas. Esta misma información yo la puedo presentar como una tabla de frecuencias relativas. Yo no la puse acá, pero puse sí la gráfica. Esta gráfica que está acá es en función de las frecuencias relativas, por ejemplo, relativas a columna. Estas son frecuencias relativas a columna. Ustedes observan lo que yo estoy viendo acá es lo mismo que acá, pero en porcentaje, en relación a la columna, al total de columna. Entonces, fíjense que el 100% de los encuestados que prefieren la Bock son mujeres. El 94% son hombres los que prefieren Pilsen, mientras que solo el 6% son mujeres. Acá sucede lo mismo, el 100% de los hombres prefieren Lager, el 100% de los que prefieren Lager son hombres, no hay ninguna mujer. El 94% de los encuestados que prefieren Brown Ale son hombres. ¿Sí? Claramente el gráfico me está mostrando de que no habría, mejor dicho, que habría una relación entre el sexo y el tipo de cerveza. ¿Por qué? Porque el tipo de cerveza varía según el sexo. Y eso es lo que estamos viendo en términos de frecuencias relativas. Vemos que hay una variación. No es uniforme. Entonces, habría una relación entre los dos criterios de clasificación.
Esto es un gráfico, recuerden que los gráficos nos anticipan posibles relaciones. No puedo confirmar nada todavía. Lo voy a confirmar recién cuando haga una prueba. Bueno, acá más o menos tiene una explicación del gráfico, lo mismo que lo dije yo, más o menos, con otras palabras más sencillas, supongo. Y acá se plantea, fíjense, bueno, lo que yo dije acá, los hombres consumen más cerveza que las mujeres. Eso es lo que habíamos visto también en el gráfico. Y es notable que los hombres son los que más cerveza consumen, ya que el porcentaje de esto es mayor en casi todos los tipos de cerveza, salvo la Bock, pero en la mayoría supera a las mujeres. Sin embargo, no habría paridad de preferencias, ya que, por ejemplo, los hombres prefieren mayoritariamente el tipo de cerveza lager y las mujeres el tipo Bock. Es probable que el sexo y el tipo de cerveza estén relacionados, es decir, que sean dependientes. Esto es lo que estamos diciendo con el gráfico, que posiblemente estén relacionadas las variables. Vamos a verificarlo. Planteamos la hipótesis. Fíjense que ahora la hipótesis decimos la preferencia de cerveza es independiente del sexo del consumidor. Contra que no es independiente. Lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, yo tengo como frecuencias observadas, es decir, cuando decimos frecuencias observadas, nos referimos a las frecuencias que vienen dadas por la muestra. Esto que está acá. Estos son los datos de mi muestra. Esto es lo observado. Ahora, ¿cuáles serían las frecuencias esperadas si las variables fueran independientes? Si las variables fueran independientes, estas no serían las frecuencias o serían muy parecidas. Por ejemplo, acá con el infostat le pedimos que calcule las frecuencias esperadas bajo independencia. En el caso de mujer y lager, fíjense que si las variables fueran independientes, ¿qué le está diciendo el 2,83? Está diciendo que debería ser la frecuencia de 2,83 o un valor muy cercano a él. Si las variables fueran independientes. Si miramos la muestra, es de 0. O sea que estamos un poco lejos de lo esperado. Esa diferencia entre lo observado y lo esperado, yo lo tengo que calcular para después calcular un estadístico de prueba. Fíjense ahora acá, Pilsen y mujer. Si las variables tipo de cerveza y sexo fueran independientes, yo tendría que esperar una frecuencia de mujeres que gustan de Pilsen de 3,7 aproximadamente. ¿Cuánto nos dio a nosotros en nuestra muestra? Nos dio apenas 1. Hay una diferencia. No puedo decir que es poca la diferencia. Hay una diferencia. En todos los casos hay una diferencia. ¿Sí? Fíjense que de cualquier manera, por cómo están presentados los datos, siempre tenemos mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Eso no va a cambiar. Lo que sí yo tengo que observar es cómo se comporta la diferencia de cerveza según el sexo del encuestado, ¿sí? Del consumidor. Entonces, observar esas diferencias me puede llevar a pensar de que ambas variables no son independientes. Yo tengo que poder después comparar eso observado con lo esperado, ¿sí? Voy a comparar las cosas.
cada uno de estos valores observados con cada uno de los valores esperados bajo independencia. Acá dice, si observamos las frecuencias observadas y las comparamos con las esperadas bajo independencia, se puede apreciar que difieren. Esto puede estar indicándonos de antemano que lo que se extrajo de la muestra difiere de lo que esperaríamos si la hipótesis nula fuera verdadera. O sea que probablemente vamos a estar rechazando la hipótesis generalizada. Para saber si esa diferencia es verdaderamente significativa, con un nivel de alfa, hacemos la prueba chi cuadrado y obtenemos los resultados. Fíjense que acá lo que yo calculé con el infostat es el estadístico chi cuadrado de Pearson. Si ustedes vieron la estadística 1, ese chi cuadrado, yo tengo que compararlo con un chi cuadrado crítico que va a derecha, con región de rechazo a derecha. ¿Por qué? O sea, esto es algo que también tiene la prueba de independencia. Que si bien el planteo de la hipótesis es bilateral, el razonamiento del estadístico de prueba chi cuadrado es unilateral de hecho. ¿Sí? Porque yo este estadístico de prueba lo voy a comparar con un crítico que va a estar a la derecha, con región de rechazo a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las comparaciones que yo voy a estar haciendo entre lo esperado, entre lo observado y lo esperado, es una varianza. Este estadístico de prueba representa una varianza que representa la variabilidad entre lo observado y lo esperado. Entonces, si yo puedo decir que esa diferencia es muy grande, yo esperaría obtener un estadístico de prueba muy grande y estaríamos rechazando la hipótesis nula de independencia. Un valor muy bajo nos está indicando que hay poca variabilidad, es decir, que hay poca diferencia entre lo observado y lo esperado. Entonces, este chi cuadrado tendría que ser un valor como cercano a 1 o cercano a 0, y valores muy chiquitos nos indicaría de que en realidad las variables son independientes, o sea, no estaríamos pudiendo rechazar la hipótesis nula. Un valor del estadístico de prueba muy grande nos estaría llevando al rechazo de la hipótesis. Y acá tenemos un p-valor. Este p-valor, bueno, me está indicando de que efectivamente tenemos que rechazar la hipótesis nula. Eso significa que la preferencia de cerveza no es independiente del sexo. ¿Cuál es la implicancia de esto? Siempre que ustedes hacen una prueba chi cuadrado de independencia, tienen que pensar qué implica eso. ¿Qué implica que la preferencia de cerveza no sea independiente del sexo? Acá yo les puse un ejemplo de qué sería, en este caso, la implicancia. La conclusión a la que se arribó implicaría la oportunidad de implementar promociones especiales para hombres y mujeres, elaborar productos acordes al sexo, etc. Claramente, porque si yo llego a la conclusión de que el tipo de cerveza, la diferencia de cerveza, depende del sexo, quiere decir que hay algún tipo de cerveza que es más preferida por hombres que por mujeres. Entonces yo puedo elaborar una campaña publicitaria que refuerce eso o que tienda a atraer al otro sexo, a ese, a ese sabor o a ese tipo de producto. Es decir, cualquier promoción especial para hombres o para mujeres va a estar disparado por esa conclusión a la que llegué. En cambio, si son independientes, quiere decir que cualquier tipo de cerveza es igualmente preferida por hombres y mujeres, entonces no pasa nada.
no tiene ninguna implicancia desde el punto de vista comercial en ese caso. Bueno, ¿qué es lo complicado de esto? Las frecuencias absolutas me la van a dar en el ejercicio. Yo no tengo que armar este cuadrito me lo van a dar a mí. Lo que sí tengo que calcular yo son las frecuencias esperadas bajo independencia. Y tengo que calcular después el estadístico de prueba chi cuadrado y compararlo con el chi cuadrado crítico. O calcular el p-valor, como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá tienen el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba es el valor que yo veía acá con el infostat 44,39. Ese es el estadístico de prueba. Y fíjense cómo se calcula. Yo les había dicho a ustedes que es una varianza. Lo que estoy calculando es la variabilidad que hay entre las frecuencias esperadas bajo independencia. Fíjense que en el numerador tenemos la diferencia entre la observación y la desviación, ¿no es cierto? Entre lo observado y lo esperado elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado para evitar que nos anule la sumatoria, dividido el valor esperado, la frecuencia esperada bajo independencia. Este estadístico de prueba, como es un valor de chi cuadrado, tiene distribución chi cuadrada con estos grados de libertad. R-1 por C-1. R representa el número de filas que tengo en mi tabla de contingencia y C representa el número de columnas. En función de esos grados de libertad, vamos a usar la tabla chi cuadrada que ustedes tienen en su tabla de probabilidades. Es la tabla chi cuadrada que usaron en estadística 1 el año pasado. Vamos a ver este ejercicio. Dice, la siguiente tabla muestra cómo fue clasificada una muestra cruzada de 150 universitarios de acuerdo con el promedio de notas y el puntaje obtenido en la prueba sobre el concepto de sí mismo. Esto significa que tengo dos variables cualitativas, como vemos en el cuadrito, concepto de sí mismo y promedio de notas. El concepto de sí mismo tiene que ver básicamente con lo que yo considero de mí mismo, es decir, en función de mi promedio de notas. Eso es lo que yo quiero averiguar acá. Yo quiero averiguar si porque yo tengo un promedio de notas alto, esperaría tener un concepto alto de mí mismo, como una alta autoestima o una baja autoestima según el promedio de calificaciones que yo tenga como rendimiento en la facultad o en lo que sea. En este caso en la facultad porque está hablando de 150 universitarios. Entonces yo quiero ver si hay una relación entre esas variables, si están relacionadas. Si, si necesariamente implica que porque yo tengo un promedio de notas alto, tengo un concepto alto de mí mismo. Y si ustedes ven el cuadro con las frecuencias, van a ver que de 150 universitarios que fueron encuestados, 55 tienen un promedio de notas alto y 55 tienen un concepto de sí alto también. Que frente al resto es una frecuencia elevada. Entonces, probablemente estén relacionadas las variables. Porque si no, yo esperaría obtener
una frecuencia acá similar que aquel que tiene un bajo promedio de notas y un bajo concepto de sí mismo, por ejemplo. Entonces, se está observando acá, podemos anticiparnos ya de que no se distribuyen de la misma manera el promedio de notas según el concepto que tenga sí mismo. La distribución no sería similar. Bueno, podemos decir que una nota alta implica un concepto alto o bien que una nota baja, un concepto bajo. ¿Qué hipótesis estaría tomando una prueba? Bueno, la hipótesis la vamos a plantear diciendo que el concepto en sí mismo es independiente del promedio de notas. Que no son independientes. ¿Qué nivel de significancia vamos a usar? Me pide que use un alfa de 0,10. ¿Qué tengo que calcular? Las frecuencias observadas ya las tengo acá. ¿Sí? Son estas cuatro que marqué en rojo. Y después tengo los totales marginales. Así que eso no. Lo que tengo que calcular ahora son las frecuencias esperadas bajo independencia. Es decir, cuáles deberían ser las frecuencias si las variables, concepto de sí mismo, no de notas, fueran independientes. Para eso vamos a calcular la frecuencia utilizando esta formulita que tenemos acá. Cálculo de las frecuencias esperadas. Es posible demostrar que en general la frecuencia esperada de una celda cualquiera, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. El total de fila, ¿sí? N sub i punto, significa total de fila, por el total de columna. N.J significa total de columna. Dividido el tamaño de la muestra. ¿Sí? En nuestro caso debería ser el tamaño de la población, perdón, el tamaño del número de encuestados. 150 municipales. Eso sería N para nosotros. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia esperada para este caso? Voy a colocar entre paréntesis la frecuencia esperada para no armar otro cuadro. Bueno, mejor vamos a hacerlo en otro cuadrito así que ven el cambio. Bien, voy a borrar esto. Y vamos a borrar también esto. Solo nos interesa las frecuencias esperadas. El cuerpo de la tabla es lo único que nos interesa. ¿Cuál sería la frecuencias esperadas? Esto está grabando. Bien. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia esperada para esta primera combinación? Es decir, un concepto alto de sí mismo y un promedio alto de notas. Dijimos que el cálculo de la frecuencia esperada era igual a n y punto, que sería el de
fila por n j, que es el total de columna. Todo eso dividido n, que es el tamaño de la. ¿Dónde sale esa fórmula del valor esperado? La fórmula del valor esperado no es otra cosa que el cálculo que ustedes hacían el año pasado cuando vieron estadística 1 para verificar si las variables eran estadísticamente independientes. Era lo mismo que estamos haciendo ahora. Solo que ustedes cuando en estadística 1 verificaban si eran estadísticamente independientes era desde un punto de vista probabilístico, pero no desde un punto de vista diferencial, es decir, sin poder extrapolar a la población esos resultados. Esa es la diferencia. Ustedes utilizaban un teorema en el cual decían que la intersección o la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo es igual a la probabilidad de los eventos, la multiplicación de las probabilidades marginales. O sea, por ejemplo, la probabilidad de A y la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. A partir de una serie de demostraciones, que no lo voy a hacer ahora porque no tengo pizarrón y aparte no viene al caso, uno llega a esta expresión que es la misma que usábamos, o sea, no es otra cosa que la verificación en el supuesto de independencia. Por eso decimos que estas frecuencias que vamos a calcular acá son bajo supuesto de independencia, que verifican este teorema. Esta frecuencia esperada que vamos a calcular verifican este teorema. Acá este teorema nos decía que si A y B son independientes, la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo es igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. Eso habíamos aprendido en estadística 1. Bueno, ahora nosotros vamos a confirmar si son estadísticamente independientes. Bien, entonces calculamos la primera frecuencia esperada, es decir, la frecuencia esperada para 55. La fórmula me dice total de fila por total de columna. ¿Cuál es el total de fila correspondiente a alto? 75. Estamos acá, ¿no es cierto? Total de fila es 75. Entonces vamos cargando 75 por total de columna. El total de columna para esta celda vendría a ser 85. Por el paréntesis para que ya no afecte. Dividido minúscula, que en este caso vendría a ser el gran total 150. El total de infectados. Eso me da una frecuencia esperada de 42,5. Estamos un poco lejos. Seguimos calculando. Vamos para la siguiente celda, la correspondiente a 30. Vamos a ver. ¿Cuál es el total de fila correspondiente a esta observación? 75. 75 por el total de fila correspondiente a esta observación es 85. Dividido el total de la muestra, 150. Sí. Vamos para esta otra celda. ¿Cuál es el total de fila correspondiente a 20? 75 por el total de fila correspondiente a 20, por el total de columnas correspondiente a 20 es 65.
dividido el tamaño de la muestra, 150. Y para el siguiente va a coincidir también, ¿sí? Porque acá tendríamos que hacer total de filas correspondiente a 45 es 75 por total de columna correspondiente a esta observación 65. Entonces obtenemos la misma frecuencia. Ahora yo tengo que comparar las diferencias que haya entre lo observado y lo esperado. Me va a permitir obtener después el estadístico de prueba y lo vamos a comparar con el chi cuadrado. Entonces, voy a poner los cálculos. Voy a poner cuadrado y acá directamente ya vamos a poner lo que necesito para el estadístico de prueba, ¿sí? Que sería lo mismo, pero dividido la frecuencia esperada. Fíjense cómo es el estadístico, ¿no? La diferencia entre lo observado y lo esperado elevado al cuadrado dividido lo esperado. Eso es lo que estoy haciendo yo acá, para cada valor. Entonces vamos a ir colocando las frecuencias observadas primero. Luego va a ser un cuadrito así. Vamos por la primera frecuencia observada. 55, sigue 30, 20 y por último 45. Y se puede colocar esto en una sola columna. Y vamos comparando. ¿Cuál es la frecuencia esperada para 55? 42,5. ¿Cuál es la frecuencia esperada para 30? Para 20, 32,5. Lo observado menos lo esperado, esa varianza, la medida de variabilidad entre lo esperado sería esto dividido lo esperado. El estadístico de prueba chi cuadrado, la suma de todo esto, ¿no? Porque fíjese, dice acá que tengo que sumar todo eso, tiene doble sumatoria porque esa doble sumatoria en realidad lo que me está diciendo es que tengo que sumar todo lo que está en fila, todo lo que está en columna. Estamos sumando todo. Eso me da 16,97 si redondeamos hacia el que ya de por sí es un valor muy grande. Así que más que seguro vamos a estar rechazando la hipótesis nueva. Pero bueno, vamos a dibujar. Yo acá tengo ya preparado una gráfica. Esta es la gráfica de la distribución chi cuadrada. Recuerden que es similar a la gráfica de F. Esto lo que tengo que buscar es el chi cuadrado crítico. El alfa en el ejercicio es de 0,10. El 1 menos alfa, que sería lo que acumula, de 0,9.
Vamos a la tabla chi cuadrada. ¿Cuántos grados de libertad? Lo más importante, porque si no, puedo buscar grados de libertad. Según mi estadístico, tiene R-1 por C-1 grados de libertad, donde R es el número de fila, C es el número de columna, y bueno, por eso obtenemos el valor crítico, perdón, el grado de libertad. ¿Cuántas filas, cuántas columnas tenemos? Tenemos 2 filas y tenemos 2 columnas. Entonces, 2 grados de libertad, 2 menos 1 por 2 menos 1. Tenemos 2 filas y 1. Tenemos 1 grado de libertad. Entonces, para este ejercicio, vamos a la tabla de probabilidades. Buscamos la distribución chi cuadrada, que está casi en el final, antes de la distribución F. Esta es la distribución predictiva. Acá está la distribución chi cuadrada. ¿Cuánto acumula? Dijimos que nuestro crítico está acumulando 1 menos alfa, o sea, 0,9, con 1 grado de libertad. Entonces buscamos para 0,9, acá, con 1 grado de libertad, 2,76. Que es claramente más pequeño que el crítico. Conclusión. Se rechaza la hipótesis nula a nivel significa que el concepto de sí mismo no es independiente del promedio de rojas. Este análisis a la conclusión a la que llegamos, esto es lo nuevo de este tema, porque esto básicamente ustedes ven en estadística 1. Cómo se analiza las tablas de contingencia, eso se vio en estadística 1. Cuáles son las gráficas que uno puede hacer a partir de esas tablas. Yo acá, solo modo de recordatorio, les muestro. Estas son las frecuencias absolutas. Y les puse acá las frecuencias relativas a columna, el cuadrito de frecuencias relativas a columna, y tienen una gráfica de barras apiladas, que es la misma que les mostré hoy con el otro ejercicio de las cervezas. Entonces, acá el hecho de que yo pueda observar que el concepto diferente según el promedio, el tipo de promedio que tenga, de alto o bajo. Entonces, acá, aquí podemos ver cómo se distribuyen los que tienen concepto alto y los que no, respecto al promedio de nota. También se podría utilizar las frecuencias relativas a fila. Sí, porque las dos variables son variables de interés. Yo utilicé relativas a columna,
Pero si yo usaba relativas afines, no estaría bien también, porque la variable es una variable, porque en este ejercicio ambas variables cualitativas son variables de interés. En el infostat, si yo quiero graficar, hay que utilizar la misma tabla de contingencia, así tal cual está. Y pidiéndole gráfico de barras apiladas, me va a arrojar este gráfico. No lo tengo cargado. Igual no creo que tengan que hacerlo, porque esto se hacía más que nada para trabajos de operadores, así que en todo caso sería bueno que puedan interpretar un gráfico si es que nos van a presentar en el examen, pero no creo, nunca lo piden, porque como es algo ya de estadística 1, se entiende que en estadística 1 ya lo vieron. Lo que sí van a tener que saber hacer es calcular las frecuencias esperadas bajo independencia, calcular el estadístico de prueba, que es muy fácil, y tengan en cuenta siempre que la región de rechazo está a la derecha de la distribución chi cuadrada. Y no olvídense que la distribución chi cuadrada es una distribución asimétrica con un sesgo a derecha, al igual que la distribución F. Aguarden un minuto. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de independencia. Son todos iguales. No es que haya diferentes casos. O sea, es siempre lo mismo. No vale la pena plantearlo, separarlo por diferentes situaciones, porque en realidad no hay diferentes situaciones, son todos iguales.
Fíjense, el ejercicio 2 dice, en el año 2001 la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM llevó a cabo una investigación sobre factores que afectan el ingreso de alumnos. Una de las inquietudes que se plantearon fue si la formación media del alumno influye en los resultados obtenidos en el examen según la especificidad de la materia de posible nivelación. Si yo quiero saber si una variable influye sobre otra, yo estoy queriendo averiguar si están relacionadas. Entonces, en todo caso, lo que ustedes tienen que poder interpretar en la consigna es que lo que tienen que hacer es una prueba H cuadrado. Cuando ustedes tienen que averiguar si una variable tiene influencia por sobre la otra, o si está relacionada, o si es independiente. Todas esas palabras son palabras clave que tienen que tener en cuenta para poder identificar si lo que tienen que hacer es una prueba H cuadrado de independencia o de homogeneidad, porque vamos a ver ahora que la prueba de homogeneidad es similar, ¿no? Además, fíjense que la pregunta de investigación en este caso dice, ¿es posible concluir que el título obtenido en el secundario afecta a los resultados del examen según la especificidad de la materia? Es decir, si está relacionado con la especificidad de la materia. Este sí es más claro porque dice, ¿existe evidencia de una relación entre el tipo de postre y el tipo de plato? Entonces ahí tienen 4 tipos de postre y 4 tipos de plato. Cuestión de calcular las frecuencias esperadas bajo independencia, el estadístico de prueba, el valor crítico y es muy sencillo. Acá tengo otro, dice, la frecuencia con que se lee el periódico en la comunidad difiere de acuerdo al nivel de educación de los lectores. Hay una pregunta que también nos está indicando de que la distribución no es similar. En todo caso, acá lo que yo quiero averiguar es si el nivel educativo o si la frecuencia con la que se lee el periódico difiere según el nivel educativo. Es decir, si eso sucede, estaríamos diciendo de que las variables son dependientes. Eso habría que averiguarlo. Este va a ser más largo porque al tener tantas categorías hay que calcular varias frecuencias esperadas. Pueden usar el Excel si no tienen que esperar mucho tiempo. Vamos a hacer la prueba H cuadrado de homogeneidad para que vean un poco cuál es la diferencia entre uno y otro. La prueba de H cuadrada de homogeneidad es la equivalente no paramétrica de la comparación de proporciones. Por eso acá arranca diciendo que en la primera unidad nosotros habíamos estudiado la hipótesis de que P1 era igual a P2 o que P1 menos P2 es igual a 0. Y lo verificamos con este estadístico de prueba. Bajo ciertas condiciones yo puedo utilizar la comparación de proporciones para sacar algún tipo de conclusión respecto de este parámetro, ¿no es cierto? De la diferencia de proporciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que las muestras sean lo suficientemente grandes para poder decir que la diferencia de proporciones muestrales tiene una distribución aproximadamente normal. Eso es lo que habíamos visto en la unidad 1. Si yo no puedo decir que las muestras son lo suficientemente grandes, tendría que utilizar para verificar si dos proporciones son iguales, dos o más proporciones son iguales, tendría que utilizar una prueba de homogeneidad. Y de eso se trata, o sea, no vayan a creer que
Esto, al llamarse prueba de homogeneidad, significa homogeneidad de varianza o algo por el estilo, ¿no? Lo que yo quiero verificar es si dos proporciones son similares. Dos o más proporciones son similares. ¿Sí? Eso es lo que quiero averiguar. Son homogéneas. La diferencia que tiene la prueba de homogeneidad de varianza, nosotros no vamos a tener una única población, como en el caso de la prueba de independencia. Acá vamos a tener más de una población. Otra diferencia es que vamos a tener una variable de interés, no dos variables de interés, como en el caso de la prueba de independencia. Esta variable de interés es una variable dicotómica. Entonces ya vamos a mirar un poco cuando veamos un ejercicio de qué se trata eso. Procedimiento. Dice, para realizar la prueba se toma una muestra de cada población. Ven que quizás una diferencia ya que podemos señalar con respecto a la otra, que tenemos una única. Y se observa en cada muestra el número de sujetos con la característica del 2. Por eso yo le decía que se trata de una variable dicotómica, porque, por ejemplo, yo voy a querer saber si, por ejemplo, si un grupo de diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Si tienen la característica de interés, por ejemplo, que tengan una edad mayor a 30 años, o si dijeron que volverían a un restaurante porque estaban satisfechos. Entonces ahí la variable de interés es dicotómica porque tomaría dos posibles valores, sí y no, por ejemplo. Entonces ahí es cuando yo pongo el ojo, ¿sí? Tengo una única variable de interés. Los resultados se expresan en una tabla de 2 por K. ¿Por qué 2 por K? Porque en realidad va a depender de la cantidad de poblaciones con las que yo trabajo. Como mínimo van a ser 2. Como mínimo van a ser 2. Por eso uno puede plantear esta hipótesis P1 igual a P2 hasta P sub K. Sería la última proporción poblacional con la que estoy trabajando. Luego se calcula el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es exactamente igual que el estadístico de chi cuadrado. Es la misma fórmula, no cambia nada. Y se compara con un valor crítico también con cola a derecha. También utilizamos la distribución chi cuadrado con una región de rechazo hacia la derecha. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Dice, una gran compañía desea saber si sus obreros, empleados de oficina, empleados de venta, u otros empleados se diferencian en cuanto a su opinión acerca de la conveniencia de ser empleado de la compañía. Se tomó una muestra aleatoria de personas de cada uno de los 4 grupos o naciones, y a cada uno se le solicitó que diera su opinión sobre la compañía como lugar de trabajo en comparación con otras compañías que no fueran familiares. Las respuestas se clasificaron por encima del promedio y en promedio o debajo del promedio. En la tabla que sigue se muestran los resultados. Entonces, acá yo puedo darme cuenta también de cuál es la diferencia también que hay entre la prueba de homogeneidad y la prueba de chi cuadrado de independencia. Que yo sí o sí voy a tener una variable dicotómica. Esa variable dicotómica es la variable de interés. En este caso, la opinión por encima del promedio o por debajo, o promedio o por debajo.
y el promedio. ¿Sí? Y después tengo los grupos, que en este caso son digamos, las poblaciones de las cuales fueron extraídas las muestras. ¿Sí? Grupo obrero, grupo de empleados de oficina, grupo de empleados. Entonces, la característica que a mí me va a interesar averiguar acá es la opinión que tienen los empleados. Que yo pueda observar una mayor cantidad de observaciones, o que las observaciones se distribuyan para una determinada categoría de la variable de interés, puede llevar al rechazo de la hipótesis. Fíjense que acá tengo valores en todos los casos mayores que los que están por el promedio o debajo del promedio. O sea que en general los empleados están calificando bien a la empresa porque están por encima del promedio. Eso mismo que yo puedo observar acá en este gráfico, en esta tabla de contingencia de frecuencias absolutas, lo puedo expresar con una gráfica relativa a columna. Fíjense que acá se observa lo mismo, y la distribución no es similar, porque los segmentos de la barra que son más oscuros están por encima del promedio y corresponden a porcentajes mayores a los que están en el promedio o debajo del promedio. Dice que los que están en el promedio o debajo del promedio tienen la porción de color gris, que es menor respecto de por encima del promedio. Esto nos puede llevar a pensar de que en realidad la proporción de empleados que calificaron por encima del promedio difiere entre grupos, ¿sí? Entre grupos de empleados. Fíjense que acá yo estoy pudiendo observar que 68 obreros calificaron por encima del promedio, mientras que solo 57 en el promedio o debajo del promedio. Y al mismo tiempo difiere de empleados de oficina. Empleados de oficina, en comparación con los otros tipos de empleados, calificó más bajo. Aún así, sigue siendo mayor que el promedio. Mayor de los que calificaron en el promedio de bajo. ¿Sí? Entonces, que yo pueda observar diferencias, me puede estar indicando, o sea, se distribuyen de manera diferente esas frecuencias, me puede estar indicando de que la proporción de empleados que dijeron que calificaron por encima del promedio difiere entre los grupos. Yo puedo plantear la hipótesis de esta forma. La profesora con la que yo estudié y la profesora Raúl también solía plantearlo en términos de la proporción. Ocherov no sé cómo lo plantea, pero Ocherov creo que lo plantea como en forma coloquial, ¿sí? De cualquier forma está bien, ¿sí? El hecho de que yo esté planteando acá en términos de P no significa que esto sea una prueba paramétrica, ojo, ¿no? Es simplemente para no decir proporción. Utiliza un símbolo nada más, pero no significa que sea una prueba paramétrica. Acá está la forma coloquial, es decir, las poblaciones son homogéneas respecto a la característica de interés contra que no son homogéneas. Este sería el planteo coloquial. Yo si no puedo utilizar este otro. Esto es importante tener en cuenta de la comparación de proporciones que hacemos acá.
me está diciendo que si bien las frecuencias esperadas que yo calculo con el método para la prueba de independencia son similares que la homogeneidad, en este caso el razonamiento que yo realizo es distinto. Que dice que si las K poblaciones son homogéneas respecto a la característica de interés, es decir, si la proporción de los datos en la característica de interés es la misma en cada población, se espera que la estimación de la proporción poblacional común P raya se haga mediante la combinación de los datos mezclados. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar acá. Si la hipótesis es verdadera, es decir, que las proporciones son iguales, yo esperaría que esta porción de la barra más oscura sea similar en obreros, en empleados de oficina, en vendedores, en otros empleados. Es decir, que sea más o menos 54 en los cuatro grupos. Claramente eso no ocurre. ¿Sí? Tengo 60 por un lado, tengo 70, 80, hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo observar o anticipar que hay una diferencia de proporciones respecto a la característica de interés, me puede llevar al rechazo de la hipótesis. La hipótesis nula, si la hipótesis nula es verdadera, yo esperaría que estas proporciones sean similares. Que tenga 54% acá, 54, algo acá, 53,9 por ejemplo, 54,2, o sea que no haya tanta diferencia. Entonces eso me puede llevar a pensar de que las proporciones son similares, son homogéneas. Si son homogéneas, en realidad yo puedo calcular una única proporción representativa o una única proporción muestral que estima a la única proporción poblacional. Porque si son todas similares, en realidad la P raya que yo pueda calcular con la muestra va a ser una buena estimación de la proporción poblacional. Eso es lo que está queriendo decir el razonamiento. Se dice acá. Para este ejemplo se estima la proporción poblacional común hipotética como P raya, lo único que tengo que hacer es sumar 68 más 45 más 70 más 60, que son básicamente los valores, las frecuencias de aquellos que calificaron por encima del promedio. ¿Sí? 68 más 45 más 70 más 70. Porque esa es la característica de interés. O sea, mi variable de interés es la opinión, pero mi característica de interés es por encima del promedio, porque esta es una investigación que está haciendo la empresa para saber si sus empleados califican bien a la misma. O sea, de las dos categorías, la que a mí me interesa analizar es esta. O si la que me interesa analizar es esta, el cálculo de la proporción esta tendría que ser considerando las otras frecuencias. En este caso está considerando las que están por encima del promedio, dividido los totales correspondientes a columna. 125 más 75 más 100 más 75. Eso me da 0,65 prácticamente. Porque el 65% de los empleados calificaron por encima del promedio a la empresa, o habrían calificado por encima del promedio. Esa proporción sería una buena estimación de la proporción poblacional. Las frecuencias esperadas, entonces, se van a calcular con ese razonamiento. El razonamiento es que si la hipótesis nula es verdadera, yo esperaría que la proporción combinada sea una buena estimación de la proporción hipotética. Entonces, lo que yo tendría que hacer en ese caso es a cada
total de columna, multiplicarle esa proporción que yo estoy estimando. Fíjense que, por ejemplo, acá hace 125 por esa proporción que es la que tuvimos acá, 243 sobre 375, que no es otra cosa que ahora en un momento en un momento cuando hacemos un llamado